Vamos a empezar a filmar y nos vamos para allá, live. Y a ver, Sara, a ver, tú me dices tú si vamos todo bien. Okay. Yo sé. Ya está a punto de conectarse. Ok, sí, Sara. Aquí se... Sí, ya parece que está, ya me avisó que está transmitiendo en Facebook. Ok. Bueno, ya está en vivo, tanto en el canal de Facebook como aquí en Zoom. Entonces, en el momento que usted quiera, ya también estamos grabando. Entonces ya empiezo. Sí, por favor. Muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a iniciar con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ayúdanos a comprender tu pasión, muerte, sepultura y resurrección para convertirnos en seguidores tuyos, que recorramos también el camino de servicio, de amor y de entrega que tú has hecho por todos nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues los puntos que vamos a tocar en este tema son 4 preliminares: la cena pascual, la agonía y emprendimiento, la recapitulación de todo esto. Empiezo con los preliminares. En estas pláticas de estos 4 miércoles van a girar en torno al misterio pascual de Jesús, es decir, en torno a su pasión, muerte, sepultura y resurrección, entendiendo resurrección no el hecho de la resurrección, sino el anuncio pascual y las apariciones. Una de las cosas que son llamativas es que los relatos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo ocupan un lugar importante y hasta cierto punto desproporcionado en los evangelios escritos, que fueron ya escritos a la luz de la fe en la resurrección. Uno pensaría que a lo mejor, por hablar ya de la resurrección, pues presentarían de una manera muy breve la pasión, y sin embargo le dedican un amplio espacio a la pasión, muerte y sepultura del Señor, para después darnos el anuncio pascual. Esa es la primera anotación que nos llama la atención. En Lucas voy a tratar estos temas, más o menos de los que están aquí mencionados, los 6 primeros en los 3 primeros días, en los 3 primeros miércoles, preludio a la última cena, oración en el huerto y prendimiento el día de hoy. El próximo miércoles, el juicio ante el Sanedrín, juicio religioso, y antes de eso las negaciones de Pedro, que están en San Lucas. Después el juicio político, que se lleva a cabo ante la autoridad romana de Judea, Pilato, y ante la autoridad también romana de Galilea, que es Herodes, y después se vuelve a Pilato. Luego, dentro de 15 días, veremos el camino al Calvario, la crucifixión y muerte y la sepultura de Jesús. Para el último miércoles de este mes, ver el mensaje pascual, el anuncio de que ha resucitado, que no busquemos entre los muertos
al que está vivo. Y los signos son el sepulcro vacío y las apariciones de Jesús resucitado. Pues es lo que vamos a tratar en estos temas, porque son la pasión, muerte y resurrección en San Lucas. Decía al principio que llama la atención que sea una narración tan amplia, la de pasión, muerte y sepultura, que podría alguien pensar haber quedado reducida a muy pocos elementos, y sin embargo, pues tiene una cohesión muy grande y una unidad muy amplia. ¿Por qué eso? Primero, para entender el camino de Jesús, cómo a través de su ministerio, al haber anunciado el reino de Dios, al haber realizado signos de esa presencia del reino a través de los milagros, a través de los exorcismos y sobre todo a través de las actitudes de él, actitudes de perdón, de misericordia, de crítica al poder religioso, al poder político, pues todo eso le fue trayendo persecución a Jesús, intento de asesinarlo. Entonces, para entender el camino de Jesús, necesitamos ver esta narración de la pasión, muerte y sepultura de Jesús, que es el fruto de toda su vivencia anterior. Segundo, para valorar el amor de Jesús por toda la humanidad. Dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que le dio a su único hijo para que todo el que cree en él tenga la vida eterna. Y también en el mismo Evangelio de San Juan, en la última cena, Jesús dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y Jesús vino a dar la vida por amigos y por enemigos, por todos los hombres, por todas las personas de este mundo. Tercer aspecto, para mostrarnos el camino de seguimiento discipular. Nosotros somos cristianos, somos seguidores de Jesús, tenemos que recorrer el mismo camino de él, un camino de amor, de servicio, de entrega, de generosidad, que a veces está sujeto a la persecución, a la incomprensión, al rechazo de algunos. Pero es el camino que siguió Jesús. Cuarto, para descubrir que la última palabra de Dios es la resurrección de su Hijo. La muerte que otros le infligen, el asesinato de Jesús, no es lo último. Eso depende de los hombres, el asesinato de Jesús. Pero su Padre Dios lo resucita, lo vuelve a la vida, lo convierte en el viviente. Y tenemos que darnos cuenta que esa es la última palabra de Dios frente a Jesús. El devolverle la vida, no una vida terrenal como la que tenemos nosotros, sino la vida para siempre con Dios. Por eso proclamamos en el centro de nuestra fe, Jesús muerto y resucitado es el viviente, es el que ya no muere, el que tiene la vida para siempre y que nos va a participar a todos nosotros la vida verdadera. Hago una anotación sobre la cronología. Los evangelios sinópticos afirman que la última cena fue celebrada en la fiesta de la Pascua. Y ahí tienen las citas. Los sinópticos se les llaman Mateo, Marcos y Lucas, porque pues narran más o menos los mismos acontecimientos con diversos enfoques, diversos énfasis, pero narran prácticamente los mismos acontecimientos. Tienen un esquema similar, aunque hay muchas cosas que son peculiares de cada uno. Entonces, para ellos, la última cena fue celebrada en la fiesta de la Pascua y Jesús fue llevado a la muerte
al día siguiente, el viernes. Recordemos que ellos cuentan el día de tarde a tarde. San Juan, en cambio, afirma que el viernes, cuando Jesús fue juzgado por Poncio Pilato, cuando fue crucificado, apenas esa tarde o esa noche se iba a celebrar la cena pascual. En estos textos se nos dice, por ejemplo, no quisieron entrar al pretorio los judíos para no contaminarse. O aquel día era la preparación de la Pascua. Era un viernes en la tarde, o sea, un sábado muy solemne, porque aparte de ser el sábado, era la fiesta de la Pascua. Entonces, de acuerdo a San Juan, la última cena no fue estrictamente pascual, pero sí se celebró en un ambiente con sentido pascual. Entonces, la cronología difiere en que la muerte de Jesús, que tanto los sinópticos, los tres sinópticos, como San Juan, señalan que es el viernes, en San Juan se nos dice que apenas esa tarde, noche, se iba a celebrar la Pascua. Y los sinópticos suponen que en la cena se celebró la Pascua. Es una diferencia. Conforme a la cronología de Juan, que en este caso es más histórica, la muerte de Jesús fue el viernes 7 de abril del año 30. Fecha viernes 7 y sábado 8 en que se celebró la Pascua judía ese año 30. También conviene recordar que los evangelios pues son la proclamación, la confesión de la fe en Jesús muerto y resucitado, constituido Señor. Por ejemplo, San Marcos nos lleva a que en la cruz nosotros reconozcamos con el centurión, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. San Mateo nos lleva a considerar como la primer profecía que se cumple en Jesús es: ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y la última frase con que cierra el Evangelio es: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros, en San Mateo. San Lucas nos conduce a ver todos los acontecimientos de la resurrección, de la ascensión de Jesús, el mismo día en el Evangelio. El primer día de la semana, Jesús resucita, Jesús se aparece a los discípulos de Maús, se aparece después a todos los discípulos que estaban reunidos, vamos a entender hombres y mujeres, y ese día es llevado al cielo y los discípulos vuelven con alegría al templo. Entonces, los evangelios no son tanto la búsqueda de darnos los detalles históricos de Jesús, se basan en la historia, pero no son la reproducción exacta de las palabras y acontecimientos de Jesús, sino son esas palabras y acontecimientos interpretados a la luz de la fe. Cada evangelista, aunque sustancialmente presenta lo mismo, sobre todo los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, acentúan diversos aspectos de Jesús. Y en esos relatos del misterio pascual, Marcos y Mateo son más similares y Lucas tiene elementos propios que en eso algunas cosas lo acercan más a las tradiciones de Juan y otras cosas que son propias, exclusivas de Lucas. Entonces, no queramos ver en los evangelios una biografía
exacta de Jesús. No era su interés, sino era el interés proclamar que Jesús ha resucitado, que Jesús es el Hijo de Dios, y en base a eso están relatados las cosas del ministerio de Jesús, basadas en la historia, pero ya vistas con la luz del Espíritu Santo y con la luz de la resurrección. Recordad también que los evangelios unen el relato de la pasión, muerte y resurrección. Lo que decía al principio, aunque se escriben desde la luz y desde la fe en la resurrección, no olviden que a eso llegó Jesús, llegó a la gloria a través del sufrimiento, de su pasión y muerte. No dejan a un lado la realidad dolorosa de la existencia de Jesús. La luz de la resurrección revela el valor que tiene la pasión, muerte y resurrección del Señor, y por eso también valora nuestra vida real, donde hay éxitos y hay fracasos, donde hay gozos y hay sufrimientos, donde hay dolores y hay cosas muy positivas. Entonces, la realidad de la resurrección no hace olvidar la realidad dolorosa de la existencia de Jesús, de sus sufrimientos en su pasión y muerte. El ministerio público, antes de la pasión, refiere a relatos sueltos. Lo que atañe a la pasión, sobre todo a partir del arresto de Jesús, es un relato unitario, coherente. No solo los sinópticos concuerdan en lo esencial, sino también Juan. El prendimiento de Jesús, el interrogatorio religioso, independientemente si sea un juicio o no, el juicio político de parte de Pilato, que era el único que podía condenar a la cruz, y la muerte y sepultura de Jesús. En eso van a concordar básicamente en lo esencial los sinópticos y San Juan. Pero cada quien aporta su visión propia, su propia perspectiva. La perspectiva de Lucas en estos relatos podríamos decir que es triple. Por un lado, quien está hablando es, perdón, es el énfasis de que es un discípulo de Jesús, una persona que le tiene gran reverencia a Jesús y que por eso va a omitir o atenuar algunas cosas dolorosas en torno a Jesús, pero no quita los sufrimientos, ni la pasión, ni la muerte, pero en algunos detalles tiene pues unos detalles de mayor reverencia hacia Jesús, y todo aquello que lo puede denigrar mucho o lo pueden malinterpretar, lo deja a un lado. Segundo, hay una perspectiva parenética o exhortativa. Nos invita a identificarnos con las actitudes positivas de Jesús y también de todas aquellas personas que en la pasión y muerte del Señor tienen una actitud positiva. Y nos enseña a distanciarnos de aquellas actitudes que son contrarias a la fe, que son negativas en personajes como Herodes, como en Judas, etc. Esto no lo va a decir explícitamente el autor, pero de alguna manera nosotros podemos ir viendo los distintos personajes y tratar de asumir las actitudes positivas o rechazar las actitudes negativas. Y San Lucas, pues es un poquito más apegado a algunos datos históricos. Algunas cosas son aproximaciones, son cómo, o unas cosas son
más enfáticas en la línea de lo que conocemos como historia. No quiero decir con eso que todo lo narrado por Lucas tenga que haberse dado tal como lo narró él, pero que en algunos detalles él se va a fijar en dimensión histórica. Entonces, la reverencia hacia Jesús de una manera muy singular, la exhortación a imitar aquello que es bueno, por supuesto todo lo de Jesús y todas las actitudes de otros personajes que intervienen en la pasión muerte, y de rechazar aquellas actitudes que son de otros, que son contrarios a la fe en Cristo. Y pues un apego más cercano a los datos históricos. Vamos a tomar lo de la última cena. Voy a ir leyendo el texto bíblico. Después de leer un pedacito que está aquí, lo voy a comentar, lo voy a presentar algunas cosas. Dice, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa junto con los apóstoles y les dijo, he deseado mucho comer con ustedes esta cena de Pascua antes de mi pasión, porque les aseguro que no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó una copa, dio gracias a Dios y dijo, tomen esta copa y compártenla entre ustedes. Les digo que a partir de ahora no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó un pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y lo dio a ellos diciendo, esto es mi cuerpo entregado en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera tomó la copa después de cenar y les dijo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre derramada en favor de ustedes. Antes de esto está, por supuesto, cuando Jesús le dice a Pedro y a Juan, cosa exclusiva de Lucas, que vayan a la ciudad y preparen el lugar donde va a celebrar la Pascua, etcétera, les da todas las indicaciones. Pero ya sentado a la mesa, pues se nos recuerda que la ocasión es el día de los panes sin levadura o los panes ácimos, en el que se debe sacrificar el cordero pascual. Eso hace alusión en unos versículos anteriores. De hecho, eran dos fiestas originalmente distintas, pero que después le sirvieron a los judíos para celebrar la liberación de Egipto, la liberación de la opresión en Egipto. La fiesta de la Pascua, que era una fiesta pastoril, de pastores, que con la ocasión de la luna nueva se cambiaban, luna llena, perdón, se cambiaban de un lugar a otro en sus pastos. Y la fiesta de los panes ácimos, que es fiesta de agricultores. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, resulta que en primavera se celebra la fiesta de los panes ácimos. Entonces, como la Pascua también se celebra en primavera, pues se juntaron las dos fiestas, Pascua y panes ácimos o panes sin levadura. ¿Quiénes la celebran? San Lucas nos dice que Jesús con los apóstoles. Quizá, aunque no está dicho explícitamente, con otras personas, otros amigos y amigas de Jesús, aún mujeres. Porque pues era una fiesta colectiva, familiar, pues pudo haber sido también abierta a otras personas. Pero el Evangelio habla de Jesús con los apóstoles. Dice que ha deseado cenar con ellos esta Pascua antes de su pasión. Algo similar lo dice San Juan en el capítulo 13, verso 1. Si se fijan en el relato, no menciona que hayan comido el cordero pascual. Pudieron haberlo comido, pero no los menciona. Jesús más que todo les ofrece un nuevo alimento, el pan y el vino convertidos en su cuerpo y su sangre.
Entonces, prescindiendo de lo del Cordero Pascual, que no aparece directamente en la comida de él, podemos decir que el nuevo alimento que Jesús nos ofrece es su cuerpo y su sangre. Y todo con un sentido también del futuro reino de Dios, que ya comienza en este mundo, pero que será su plenitud allá en la vida eterna. O sea, el reino que Jesús ha predicado, que Jesús ha anunciado, que Jesús ha empezado a realizar, es un banquete, es una de las imágenes que más usa Jesús, que tendrá su plenitud en la otra vida. Dice él, les aseguro que no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y lo mismo realiza o espera con la primer copa que distribuye con el fruto de la vid. Se cumplirá en el reino de Dios. Los gestos que realiza ante el pan, pues son los mismos que nosotros realizamos en la misa. Tomar el pan, que serían todos los ritos de presentación que a veces llamamos de ofertorio. Después, dar gracias a Dios, que es la oración eucarística, la plegaria eucarística. Después, partir el pan y darlo. Hoy en la misa desde el Padre Nuestro en adelante, dice parte. No lo que estás olvidando. Le reduce la mitad. Entonces, esos son los gestos que él ha hecho en la multiplicación de los panes Pero lo vas a en la entender. última cena. Lo vas a entender. Tomar el pan, dar gracias a Dios. Es tu tarea antes de que te la adelanté, si no lo tuvieras que hacer tú sola. Una persona, por favor, está un micrófono abierto. Por favor, se pueden. Ya le aprendiste y entonces sales a la primera. Con la tarea máquina, ¿no? Por eso me puse a hacerla con la... A ver si Este ya le no sé, encontraste. Raúl Garza, tienes tu micrófono abierto. Elena, tú los puedes poner en mute. lo que dice ante el pan. Jesús dice, esto es mi cuerpo entregado en favor de ustedes. Para el hebreo, cuerpo, alma, espíritu, corazón, no son componentes del hombre, como para los griegos el hombre está compuesto de cuerpo y alma, sino son aspectos o facetas del hombre. El cuerpo pues es la carne a veces débil, a veces fuerte, etcétera. Es en el fondo la persona. Cuando San Pablo dice, ofrezcan sus cuerpos como hostia viva, agradable a Dios, quiere decir ofrezcan sus personas. Cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo entregado en favor de ustedes, esta es mi persona que ha sido entregada, ha sido dada en amor a todos ustedes. Toda la vida de Jesús, desde que él tiene uso de razón, es una vida de entrega y de donación que va a culminar en su pasión, muerte y resurrección. De tal manera que la cena anticipa simbólicamente lo que va a suceder al día siguiente, lo de su muerte, pero recopila toda su vida, una vida de entrega y de amor. Después dice, hagan esto en memoria mía. Para el hebreo, memorial, conmemoración, memoria mía, no es repetir el acontecimiento. Históricamente Jesús murió una sola vez. Históricamente Jesús tuvo una última cena nada más. Históricamente Jesús fue sepultado una sola vez. Históricamente Jesús se hizo presente a los discípulos en diversas ocasiones. Entonces no se trata de repetir el acontecimiento, pero tampoco queda en un simple recuerdo, una imaginación, sino que a través de esa celebración hacemos presentes los frutos que nos obtuvo su pasión, muerte y resurrección. Por eso es el memorial
de su cuerpo entregado, de su vida de amor, de servicio, de su sangre derramada en la muerte que se celebrará al día siguiente. Es también memorial del banquete, de la común unión que hay con Cristo, o entre nosotros con Cristo, con Dios y entre nosotros. Nosotros estamos muy acostumbrados a subrayar la presencia de Jesús. Muchas veces, por ejemplo, hago una digresión, cuando decimos ese es el sacramento de nuestra fe, muchas veces creemos que se trata de la presencia real de Jesús. No, por supuesto que Jesús está presente, se ha hecho presente, pero cuando se dice este es el sacramento de nuestra fe, es el memorial de su pasión, muerte y resurrección. Todas las aclamaciones dicen eso. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor. Señor es el resucitado, hasta que vuelvas. O por tu cruz y resurrección nos has salvado. Entonces, no es tanto el memorial de la presencia de Jesús, sino el memorial de su entrega amorosa por nosotros en su pasión y muerte. Después de cenar, dice, tomando el cáliz, esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, derramada en favor de ustedes. La nueva alianza había sido anunciada por Jeremías, en ese texto de Jeremías 31, versos 31 al 34, donde Dios promete una nueva alianza, no como la alianza que pactó con sus padres en Egipto, que ellos la rompieron, que ellos al pecar la transgredieron, sino una nueva alianza, no ya escrita en tablas, en las tablas de la ley, sino escrita en el corazón de cada uno, es decir, en lo más íntimo y profundo del ser humano, en su voluntad, de tal manera que todos puedan conocer a Dios. Es la nueva alianza que se sella, como la antigua alianza se selló con sangre, en Éxodo 24:4-8, se selló ahora, o se va a sellar en la sangre de Cristo derramada al día siguiente en favor de todos ustedes. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20-28, Pablo dirigiéndose a los presbíteros de Éfeso, dice, tengan cuidado del rebaño que Dios adquirió con la sangre de su propio Hijo. O sea, la sangre de Cristo ha adquirido el rebaño, el pueblo de Dios. Es una alianza sellada en la sangre de Cristo. Muy bien. Después prosigue el texto, está en cursiva lo que es el texto bíblico, pero miren, la mano del que me va a entregar comparte la mesa conmigo, porque el Hijo del Hombre sigue su camino como está determinado, pero hay de aquel hombre que lo entrega. Entonces los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos sería el que iba a hacer tal cosa? Y aquí un poquito la explicación. Decíamos que Jesús se entrega. El pan y el vino son su cuerpo entregado por todos nosotros, su persona entregada en amor por todos nosotros, su sangre que va a ser derramada al día siguiente por nosotros. Pero a la vez es entregado, es traicionado por uno de los 12, uno de aquellos que comparten la misma mesa con Jesús. Que eso pues es el agravante. No es una persona ajena al grupo de los 12,
sino es uno de los 12 el que lo va a entregar. Entonces Jesús se entrega, pero también es entregado. Es traicionado. Ciertamente con esa entrega se cumple el plan de Dios. Si el Hijo del Hombre sigue su camino como está determinado, pero hay de aquel hombre que lo entrega. O sea, hay una responsabilidad humana. No es que Judas tuvo que hacerlo para cumplir un plan de Dios, sino el hecho de que lo hiciera Judas, pues hizo que llegara a cumplimiento esa realidad. Entonces hay una responsabilidad humana. Hay de aquel hombre que lo entrega. Y es una llamada de atención a todos nosotros, que a veces podemos traicionar a Jesús. La pregunta aquí es interesante, los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos sería el que iba a hacer tal cosa? En Mateo y Marcos, todos sienten la posibilidad de ser responsables y todos le preguntan a Jesús, ¿seré yo acaso, maestro? Aquí desaparece esto. Al subrayar la pregunta sobre quién sería, quién de ellos sería el que iba a hacer tal cosa. Allá de alguna manera todos se sienten acusados, todos se sienten responsables de esa muerte. Aquí es quién sería el que lo iba a entregar. Pero sigue vigente el riesgo de todos nosotros de traicionar a Jesús, de entregar a Jesús, de que no obstante compartamos la misma mesa, pues lo traicionemos a él. Prosigue el texto, se produjo una fuerte discusión sobre quién de ellos debía ser considerado el más importante. Entonces Jesús les dijo, los reyes de las naciones dominan a sus súbditos y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero que entre ustedes no sea así, sino que el más importante sea como el menor y el que tiene autoridad sea como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han permanecido siempre conmigo en mis pruebas. Por eso yo les otorgo el reino, así como el Padre me lo otorgó a mí, para que en mi reino coman y beban en mi mesa y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Suscitó una fuerte discusión. ¿Quién debe ser considerado el más importante? Solo Lucas pone esta escena en el momento de la cena, precisamente después de que Jesús ha hablado de esto es mi cuerpo entregado por ustedes, esta es mi sangre derramada por ustedes. Jesús había hablado de servicio, de entrega, y ellos están pensando en ver quién es el más importante. En Marcos, esto aparece tanto en el segundo como en el tercer anuncio de la pasión, pero no en la cena. El contexto existencial y literario, pues ya lo he dicho, Jesús se ha declarado el que se entrega y se da en su cuerpo y en su sangre. Mi cuerpo entregado, mi sangre derramada. En cambio, ellos están interesados y luchan entre ellos por ver quién es el más importante de ellos. Los criterios mundanos, los reyes de este mundo dominan a sus súbditos, se hacen llamar bienhechores, están contrastados con el llamado y la praxis de Jesús. El más importante debe ser el menor y el servidor como Jesús, que sirve, que no está sentado a la mesa, sino que está sirviendo. Vean cómo de alguna manera esto parece similar a lo que hace en la última cena en San Juan, que lava los pies a los discípulos, se pone a servirles.
Ustedes me dicen Señor y Maestro, pero han visto que yo los he servido, pues así como yo los he servido, ustedes deben servirse unos a otros, deben lavarse los pies unos a otros. Entonces, aun cuando el mundo busca los primeros puestos, busca los honores, entre los discípulos de Jesús no debe ser así. El más importante debe ser el menor y el servidor, como Jesús que sirve. Y luego la promesa, ustedes han permanecido conmigo en las pruebas. Por eso nos habla de la comida en el reino, allá en los cielos. Vamos a participar de la misma mesa del Señor. Vamos a comer y beber en su mesa en el banquete del reino, y los que sean los apóstoles van a sentarse a juzgar a las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles a las 12 tribus, es decir, a ser pues los jefes de la nueva, jefes servidores, no dueños, no que se quieran imponer, sino que quieran servir a los demás. Y luego unas palabras dirigidas a Simón. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos así como se hace con el trigo cuando se los separa de la paja. Pero yo he rogado por ti para que no pierdas tu fe. Y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Pero le respondió, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y aún a la muerte. Jesús le replicó, te aseguro, Pedro, que hoy, antes de que cante un gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Una pequeña reflexión. Satanás, que no quiere decir el demonio, sino es el tentador, el adversario. En este caso, evidentemente, el adversario distinto de Jesús, puede sacudir y tambalear la fe de todos. Puede tambalear la fe de Simón Pedro, de los demás apóstoles, de nosotros. No obstante que puede tambalear, Jesús le da una misión a Simón y ora para que cumpla esa misión. Yo he rogado por ti para que no pierdas tu fe. Aunque vamos a decir, me vas a negar, pero que no pierdas tu fe. Por eso, una vez convertido de ese pecado, que son las negaciones de Cristo, fortalece en la fe a tus hermanos. Son uno que ha pasado por la prueba, que sucumbió ante la prueba, que fue débil, que no pudo sostenerse, tiene la misión de fortalecer en la fe a sus hermanos. No es el no pecador, sino el que fue pecador, ahora con la gracia de Dios va a fortalecer en la fe a sus hermanos. Esto es propio de San Lucas. Lo de que Pedro se siente seguro de sí mismo, está dispuesto a morir con Cristo, pues eso aparece en los sinópticos también, en Mateo y Marcos. O sea, en el fondo es una falsa seguridad que tiene de sí mismo Pedro, no apoyado en la gracia de Cristo, sino él cree que él solito puede. Jesús le asegura su falla y debilidad porque actúa confiado en sí mismo. En sus 3 negaciones. Antes de que cante un gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Luego, dirigido a los 12, después le preguntó, ¿acaso les faltó algo cuando los envié sin dinero, sin bolsa, con provisiones y sin sandalias? Ellos respondieron, no nos faltó nada. Entonces Jesús continuó, pero ahora el que tenga dinero, que lo lleve. Igualmente el que tenga una bolsa con provisiones. Y el que no tenga espada,
que venda su manto y se compre una. Le aseguro que debe cumplirse en mí lo que dice la Escritura. Fue contado entre los malhechores, porque todo lo que se refiere a mí está llegando a su fin. Ellos le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Jesús les dijo, basta ya. Lo primero es que Jesús les hace ver es cómo los ha asistido en sus necesidades materiales ante la misión. Cuando los envía sin dinero, sin bolsa con provisiones y sin sandalias, ¿les faltó algo? No, están de acuerdo. Luego vienen unas palabras irónicas de Jesús, como se puede ver por el final. Pero ahora el que tenga dinero que lo lleve, igualmente el que tenga una bolsa con provisiones, y el que no tenga espada que venda su manto y se compre una. Son palabras irónicas de Jesús ante su misma pasión, que llega a su cumplimiento total. Fue contado entre los malhechores, es una frase de Isaías 53:12. O sea, todo está llegando a su fin. Los discípulos entendieron esta invitación materialmente. Señor, aquí hay 2 espadas. Jesús les dijo, basta ya. O sea, no me han comprendido. La respuesta sin sentido de sus discípulos a sus palabras irónicas de Jesús. Entonces Jesús los invita a prepararse, a enfrentarse ante la agonía y la pasión muerte. Después la oración en el huerto y el prendimiento. Jesús salió de allí y según su costumbre fue hacia el monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron a ese lugar les dijo, oren para que puedan enfrentar la prueba. Después se alejó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y poniéndose de rodillas se puso a orar diciendo, Padre, si quieres aparte de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de un gran sufrimiento Jesús oraba con mayor fervor y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Cuando terminó su oración se levantó, fue hasta donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Entonces les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que puedan enfrentar la prueba. Van al monte de los olivos según su costumbre. Acababa de decir San Lucas en el capítulo 21. Jesús enseñaba durante el día en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los olivos. Ahora va también al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguen. Es interesante que a diferencia de Mateo y Marcos, en Lucas no aparece que se lleve a 3 aparte, sino habla de todo el grupo. No separa a los 3 del resto del grupo. Los invita a orar para enfrentar la prueba. Dice, se aparta como un tiro de piedra, se pone de rodillas y como en otras ocasiones ora. En el bautismo Jesús oró. Antes de la elección de los 12 Jesús ora. Vamos a ver el evangelio del próximo domingo de la transfiguración. Lucas es el único que dice que Jesús subió al monte a orar y que mientras oraba se transfiguró delante de sus 3 discípulos. Después, un día que estaba orando, le piden que los enseñe a orar, etc. Entonces, la oración es algo muy importante en San Lucas. Aquí la oración es, Padre, si quieres, aparte de mí esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Copa amarga, pues por el sufrimiento físico, pero por el sufrimiento moral. Por un lado, sus discípulos lo abandonan, aunque San Lucas no subraya el abandono de los discípulos, pero el hecho es de que Jesús estuvo solo prácticamente en su pasión.
Por otro lado, al menos según Mateo y Marcos, Jesús se sintió abandonado de su Padre Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, Jesús está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues se nos dice que un ángel del cielo lo confortaba. Entonces, esto subraya el aspecto humano de Jesús. Hoy vamos a ver cómo algunos manuscritos no tienen este versículo ni el 44, pues quizá porque sienten que a Jesús lo rebajan más que los ángeles. Pero pues la agonía es una lucha difícil. En medio de un gran sufrimiento, Jesús oraba con mayor fervor y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Aquí les pongo que estos versos 43 y 44 faltan en algunos manuscritos importantes. No parecen ser del texto original de Lucas, pero si fueron añadidos, ciertamente son muy antiguos. Y vamos a decir que hoy forman parte del texto canónico. San Lucas, si se fijan, dice que se durmieron por la tristeza. Una reverencia hacia Jesús al exculpar a sus apóstoles. No se duermen por estar cansados o por falta de atención, sino por la tristeza. Y al final repite la misma invitación que al principio. Oren para que puedan enfrentar la prueba. Así, la versión en el huerto habla de un orar para enfrentar la prueba al principio y al final lo mismo, orar para enfrentar la prueba. Es lo que llaman en la literatura hebrea una inclusión, cuando lo mismo se repite al principio y al final. Todo se incluye en eso. Jesús todavía estaba hablando cuando se presentó una multitud. Uno de los 12 llamado Judas venía al frente de ellos y se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús se dieron cuenta de lo que iba a suceder y le preguntaron, Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos atacó con la espada al servidor del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús dijo, basta ya. Y tocando la oreja del servidor, lo curó. Después dijo a los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo. Han venido con espadas y palos como si fuera un delincuente. Sin embargo, yo estaba todos los días con ustedes en el templo y no me apresaron. Pero este es el momento en que les toca actuar a ustedes porque es la hora del poder de las tinieblas. Ellos apresaron a Jesús. En general, en el relato de Pasión en Lucas, no hay referencias explícitas a la escritura para iluminar los acontecimientos. No dice esto sucedió para que se cumpliera lo que dice en la escritura. San Lucas eso lo reserva para los discípulos de Maús y para todos los discípulos de Jesús. Cuando les hace comprender las escrituras, lo que han dicho de él Moisés en la ley y los profetas. Entonces aquí no hace mucha alusión a las escrituras. El capítulo 24, ahí en los versos 25, 27, 44, 49, se habla de esa alusión a las escrituras. Aquí es interesante, primero presenta a la multitud que viene y después de Judas, aunque dice que iba al frente de ellos. En los sinópticos de Mateo y Marcos, primero pone a Judas, acá lo pone en un segundo lugar. Además, por reverencia a Jesús, Lucas expresa que Judas lo va a besar. Se acercó para besarlo, pero no indica que lo hizo.
No que no lo haya besado a Jesús, pero Lucas omite eso. Sin embargo, por unas palabras de Jesús propias de Lucas, que es una última oportunidad para que el traidor y en él cada uno de nosotros reflexione. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, antes de que lo entregue, todavía Jesús le hace una última advertencia a Judas, como a nosotros nos hace una última advertencia antes de cometer cualquier mal. Previo al arresto, los discípulos advierten el peligro y quieren responder mal con mal al mal, que está en contra del sermón de la llanura en Lucas. O sea, amen a sus enemigos, rueguen por los que los odian, etc. ¿Qué hizo uno? Atacó y cortó la oreja del siervo. Lucas es el único en indicar que Jesús lo curó. De esta manera muestra su misericordia al reparar el daño hecho por otro. No dice quién, sino uno de sus discípulos le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús repara ese daño curándole la oreja. Jesús se dirige a las autoridades religiosas que lo vienen a tomar preso. O sea, las autoridades religiosas acuden a tomarlo preso. Los sacerdotes, los oficiales del templo, los ancianos. Solo en San Lucas son ellos. Él enseñó todos los días en el templo. Lo dice en varios versículos antes en su estancia en Jerusalén. Y nunca lo tomaron preso. Pero ahora ha llegado el poder de las tinieblas. Después de las tentaciones dice, el diablo se apartó hasta el momento oportuno. Y ahora ha dicho que Satanás ha entrado en el corazón de Judas. Y puede entrar en el corazón de cualquiera de nosotros para entregar a Jesús. Es el poder de las tinieblas. Entonces ellos apresaron a Jesús. Se fijan, Lucas, otra vez por reverencia a Jesús, nada dice sobre el abandono de sus discípulos. Se supone que lo abandonaron, pero no como Marcos dice, todos huyeron. En Lucas no aparece nada de esto. Entonces esto nos lleva ya a recapitular estas cosas que hemos visto. Primero sobre la cena. La cena, aunque no haya sido la Pascua, en la fiesta de la Pascua, si seguimos la cronología de San Juan, que parece ser la que tiene más, que es la correcta en este caso. Sin embargo, la cena tiene un tinte pascual, evoca la liberación de la esclavitud. También es un acto de comunión profunda de Jesús con los suyos. Él los invita a comer el mismo pan y la misma copa. El pan y la copa que son su cuerpo y su sangre. Y además prefiguran el banquete eterno del reino. No volveré a beber esa copa hasta que la beba en el reino de Dios. La cena, donde ofrece su cuerpo y sangre, su cuerpo entregado y su sangre derramada, anticipa simbólicamente su entrega hasta su muerte, que realizará el día siguiente. Y por eso nos invita, hagan esto en memoria mía. Hay que hacer su memorial, no solo celebrando la misa, podríamos decir, hoy, sino sobre todo viviendo como Cristo vivió, entregado y sirviendo a los demás. O sea, no solo el memorial ritual, la celebración de la Eucaristía, sino el memorial existencial, hacernos nosotros servidores,
como lo dice más adelante. La lógica que debe reinar en el grupo de sus discípulos y discípulas es el camino del servicio y entrega, no del poder, no del prestigio, no de querer el primer puesto, sino que quiera ser el mayor, que sea el menor, el servidor de todos ustedes. Simón está llamado después de su conversión, debido a la misericordia de Jesús, a confirmarse en la fe a sus hermanos. Precisamente él, que fue débil, que traicionó a Jesús negándolo, ahora está llamado con la gracia de Dios a confirmar en la fe a sus hermanos. Vamos a ver el próximo miércoles cómo solo en Lucas aparece la mirada misericordiosa de Jesús hacia Simón. Esto sobre la cena. Sobre la oración y el prendimiento. Jesús se enfrenta a su muerte trágica con la oración y el consuelo del ángel. Acuérdense que ángel es mensajero de Dios. Pide a sus discípulos orar para superar la prueba. Todos debemos tener esa actitud de oración, como en muchísimas ocasiones se nos dice que la tuvo Jesús y siempre la tuvo Él. Orar con nuestra vida, orar también en momentos determinados a nuestro Padre, no solo repitiendo fórmulas, sino con nuestra oración espontánea. La reverencia que muestra Lucas a Jesús al callar que Judas lo besó. Se acercó para besarlo, dice nada más. Al exculpar a sus discípulos, estaban dormidos por la tristeza que tenían. Ya también señalé que tampoco dice que lo abandonaron. Muestra su misericordia al curar la oreja del siervo y nos enseña a no responder al mal con el mal, no a la venganza, sí al amor, al perdón, a la misericordia. Cada uno de nosotros, que somos sus discípulos hoy día, podemos ser sacudidos por Satanás. Cada uno de nosotros puede en ocasiones debilitarse en su propia fe, traicionar, negar o apresar a Jesús. Sin embargo, Jesús ora para que no desfallezca nuestra fe. Jesús nos ayuda a reflexionar. Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre y nos ofrece la gracia para que no caigamos en la prueba, en el mal, o para que si caemos nos levantemos. Pues esto es a grandes rasgos esos dos elementos de la cena, la oración en el huerto y el prendimiento de Jesús. Pues no sé si hay posibilidad de preguntas o novias. Son las 9:05, yo creo. La persona. De momento no hay preguntas en el chat, padre, pero no sé si alguien, este es pues a lo mejor 2-3 minutitos, si alguien quiere escribir algo o abrir su micrófono. Más que sea sobre esto, ¿verdad? Quintanilla, la familia Quintanilla Díaz tiene una pregunta, padre. Sí. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Yo me perdí, entendí, escuché todo, pero me quedó como la duda de cuando dijo que la fecha que murió Jesús, el 7 de abril del 30, yo tenía entendido que había muerto a los 34 años. Y me quedó ahí la duda porque dijo del 30 o escuché mal. Muchas gracias. No, sí escuchó bien. Lo que pasa es que Jesús nació en el cómputo actual antes de Cristo. O sea, el monje que hizo Dionisio el Exiguo en el siglo V o VI hizo el cómputo del nuevo calendario, se equivocó por unos años en el nacimiento de Jesús.
Y Jesús ciertamente nació antes de que muriera Herodes el Grande. De acuerdo a este calendario, que Herodes el Grande murió el año 4 antes de Cristo. Quiere decir que Jesús nació el 6 o 7 antes de Cristo. Jesús murió hacia los 30 y tantos años. Muchas veces se interpretó lo que San Lucas dice en el Evangelio de Lucas. San Lucas dice, en el momento del bautismo, Jesús tenía como unos 30 años. Se entendió como si hubiera dicho Lucas, Jesús tenía 30 años. No, él dice, tenía alrededor de 30 años. Y luego, como San Juan presenta 3 Pascuas, pues sería Jesús murió a los 33 años. Entonces, en realidad, parece que Jesús muere el año 30 después de Cristo, pues hacia sus 36 o 37 años más o menos. No tenemos la certeza exacta de cuántos años tenía. Sí podemos saber que el año 30, que fue el que cayó de viernes a sábado, la Pascua, que es movible, pues otro año cae, digamos, de lunes a martes o de miércoles a jueves o qué sé yo. Ese año 30 fue de viernes a sábado. Por eso se pone esa fecha. No sé si me he explicado. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Y hay otra pregunta, padre, de la familia. A ver, permíteme, aquí está. De la familia. Ay, Dios, se me perdió. Pregunta los papás de Nikki, perdón, del colegio Docet. ¿Cómo acceder al ofrecimiento de la gracia? Preguntan si es a través de la oración. La gracia siempre Dios, a través de Cristo, nos la ofrece a todos. Evidentemente, si nosotros oramos, estaremos más dispuestos a recibir el regalo de Dios. O sea, la gracia es un regalo de Dios. Por eso se llama gracia, porque es gratis. No es por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Evidentemente, si uno escucha la palabra, si uno ora, si uno vive la caridad, etcétera, pues estará más dispuesto a recibir eso que es gratis, eso que es gracia del Señor. Entonces, sí, la oración nos ayuda, pero no olvidemos que la gracia la está ofreciendo Dios constantemente. Nos podemos hacer más conscientes de ese regalo de Dios a través de la oración, por supuesto. No sé si responda. Gracias, padre. Pues esas son todas las preguntas que había aquí en el chat. Y pues bueno, ya son las 9:10. Entonces, si quieren, no sé, está aquí el padre Juan Carlos. Creo que también está el padre Gerardo para, no sé, alguno de los tres que quiera despedir o dar un mensaje. Yo quiero agradecer, padre. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. De parte de la parroquia de Cristo de la Montaña, padre, es un grande gusto poderlo escuchar, meditar con usted este inicio de la lectura de la Pasión del Señor. Le agradecemos pues mucho este regalo y sépase que creo yo que para nosotros, para los nuestros, ahí quedarán los temas, pues es de mucha utilidad. Sí. Aquí le seguimos y nos vemos el próximo miércoles, padre. Gracias a todos. Muchas gracias, padre Gerardo. Muchas gracias, padre Junco. Qué gusto verlo de nuevo. Aquí nos seguimos viendo los miércoles. Con el favor de Dios. Si quieren, terminamos con un Padre Nuestro. Cada quien lo repite. Padre nuestro, que estás en El cielo. sea tu nombre. A nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Danos Perdón, ofensas y también nosotros perdonamos los que nos ofenden. no nos Que hagan tentación y líbranos del mal. Amén. Amén.
Santo. Amén. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Descansen. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias a Buenas todos. noches. Descansen. Gracias, Buenas Padre. noches,